pero confesándote que al inicio, cuando me dijeron que se trataba de bichos y ratas y chinches y otras cosas, eso no estaba muy sexy. Sí. ¿Sí? No me encantaba. Ya traía yo las deudas hasta acá y no lograba hacer que el negocio fuera rentable. ¿Tú fumigabas? Sí. Fernando, y mera curiosidad, y se la pregunto al empresario, ¿cuál es ese ritual que sigue un personaje como tú al comienzo de una jornada, de un nuevo día? Oye, esa pregunta me gusta mucho porque además ese ritual puede ser útil para muchas personas. Inicio la mañana a las 6, primero agradeciendo que pude abrir los ojos porque sé que muchas personas ya no tienen la oportunidad de hacerlo. Agradezco que mi familia está bien, agradezco que mis colaboradores estén bien también y que la comunidad en general así lo esté. Pero tengo todo un ritual, ¿sí? Después de que doy gracias a Dios porque amanecí, me levanto y comienzo con un ritual de respiración, ¿sí? Ya te contaré cómo es, pero luego con unos movimientos medio raros, que en la casa me ven como medio loquito, pero que hacen que mi cuerpo se ponga en acción, que la sangre se empiece a mover, pero ya te contaré a ¿No detalle. eres de café entonces? El café lo tomo más tarde y te voy a decir también por qué en una plática más profunda. Vamos a ella. Pero ya verás que está muy interesante. Perfecto. Es por acá. Hagamos las cosas que sucedan. Hagamos que las cosas sucedan. Así nos reciben. Sí, señor, imagínate. Venga. Siempre las frases hacen que uno se empodere, ¿no? Así es. Pásate, Gracias. por favor. Gracias, buenos días. Buenos días. Te van a encantar estos estudios, Fernando. De hecho, estamos comenzando estos diálogos contigo. Sí, claro, me gusta. Pásate, por favor. Siéntate Gracias. cómodo, siéntate donde gustes. ¿Te gusta acá? Sí, fíjate que me gusta este lugar. Perfecto. Gracias, Mario. Te vas a sentir muy bien en esta charla, que te agradezco los minutos que dispones de tu agenda. Me platicabas que hace unos minutos estabas encabezando una capacitación a tu personal al frente. ¿Cuántos años ya de Fumiplus? 18 años. 18. Justo estamos siendo mayores de edad. Y si me permites, de una vez te voy a comentar y te voy a invitar. El 13 de diciembre vamos a hacer nuestra tradicional fiesta de fin de año. Estás invitado con tu familia. Pero hoy la vamos a hacer en un lugar espectacular, diferente, poquito más para adultos por la casualidad de los 18 años que estamos celebrando. Mayoría de edad. Sí, señor. Vamos a ser mayores de edad y nos la vamos a pasar brincando y bailando como si no hubiera un mañana, ya verás. Oye, pues qué interesante. Muchas gracias por anticiparme esta invitación. No vamos a faltar. Y bueno, pues agradecido de que estés en estos estudios, sobre todo porque te lo decía yo hace un par de días, que comúnmente sigo lo que publicas en tu red social y ahora lo hago hasta con cierto morbo, porque de pronto vi que Fernando emprendió un caminar por diversos países en forma solitaria, ¿no? Cuando estaba acostumbrado a verte siempre muy bien acompañado con tu familia, lo haces solitario, pero por si eso fuera poco, te veo al frente de una banda de rock, aprovechando tus fines de semana y convidando a amigos, amigas, para que disfruten a familia. Y bueno, otro tercer punto que me llamó la atención, otro tercer aspecto que compartiste es tu inmersión a agua congelada, agua con hielo. Y llegué el momento en que dije, creo que con Fernando está el claro ejemplo de cómo el empresario hoy, y no podía ser de otra forma ante una evolución como lo que estamos viviendo, se está redefiniendo. Redefines al empresario, al emprendedor, ¿no? Ahora empresario, y lo haces, vaya, ¿de qué manera, no? Desde mi punto de vista, disfrutando mucho más el trabajo de empresario y no despertar pensando solamente en números
y en rentabilidad y ganancias, ¿no? Es correcto. Creo que te voy a ir contando uno por uno, como por etapas. Tenemos tiempo. Porque además me emociona mucho el poder contarlo y el por qué hago lo que hago. Durante 13 años, cuando yo inicio mi carrera laboral, en 1989, fueron 13 años de mucho aprendizaje en una gran empresa transnacional, donde tuve la oportunidad de crecer también. Pero tenía yo una rutina que me gustaba. Era como una cadena, o como ser un esclavo, iba a decir feliz, pero también a la vez infeliz. Feliz porque pensaba yo que ese era el camino que había que seguir, porque fue lo que me enseñaron. ¿Para alcanzar algo? Sí, nos entrenan en casa, mis maestros, mi mamá y mi papá, me entrenaron para que fuera casi 20 años a la escuela, para que después de la escuela ya haberme titulado, pudiera yo conseguir una posición en una empresa y pudiera tener lo que la mayoría de las personas queremos o aspiramos. Y casarte, carrito, tener tu coche, tener una casa, tener un jardín, quizás tener un perro, ¿sí? Poder viajar, poder tener de cierto modo un ingreso que haga que puedas caminar por esa vida. Y la realidad es que normalmente no sucede, ¿sí? Te levantas muy temprano, te enfrentas a un tráfico. Yo en la Ciudad de México, casi 2 horas para poder llegar a la oficina. Entonces, imagínate, me salía yo 6:30 de la mañana para poder llegar a las 8:30, trabajar todo el día, terminar tipo las 6 o 7 de la noche, y luego regresar solamente a cenar, a platicar con mi esposa cuando ya estábamos casados, y quizás tomar un baño y dormir. Y la mañana siguiente, nuevamente, iniciaba el día con exactamente el mismo ritual. El mismo ritual. Manejar, trabajar, manejar, cenar, bañarte, dormir, y al día siguiente lo mismo. Y disfruté esa etapa, aprendí mucho en esa etapa, pero en el fondo de mi corazón algo me decía que eso no era lo que yo quería. Casi siempre los que estamos del otro lado, y lo tengo que decir así porque yo era orgullosamente godín, no nos gusta. Pero ¿qué tal el día de la quincena? Llegas con tu tarjeta, la metes al cajero y ese día se te ilumina el mundo. Porque normalmente el cheque se te hace corto, no te alcanza la lana, estés en la posición que estés, ¿sí? Si ganas un poquito más, entonces te subes al siguiente nivel, pero nunca te alcanza la lana, nunca te alcanza el tiempo y vives estresado, pero así vivimos muchos y entonces para mí era normal. Pero en el fondo de mi corazón algo decía, oye, no, en algún momento tienes que dejar esta organización y emprender y hacer por ti y trabajar por tus sueños y no por los sueños de los demás. Pero esa es como una motivación que al final no hace que te muevas, ¿sí? Porque el miedo de la falta de seguridad y dar ese paso, uno tiene que seguir viviendo y pagando cuentas. Entonces, no te atreves, ¿sí? Si no hay una tregua como para decir... Si no hay esa tregua, normalmente he aprendido a través del tiempo que si no hay un enfoque total en lo que estás haciendo, las cosas no suceden. Y la mayoría de las veces estás trabajando y dices, voy a hacer cosas para que me permitan en un tiempo salirme de la ecuación y dejar de estar esclavizado en la organización. Pero no sucede. Y se te pasan los minutos, y se te pasan los días, y se te pasan los años, y ahí sigues. Y yo estoy seguro, y lo he contado muchas veces, que si no me hubieran dado una patada un día en el trasero, ¿En tu empresa? No me hubiera movido. ¿En la que estabas? En la empresa que yo estaba. Que no era tuya, es decir, no comenzaste yo colaboraba para esa empresa.
¿sí? Fueron 13 años, del 89 al 2002. ¿Y en 13 años te dieron? Y además me sentía yo casi hecho a mano, ¿sí? Era yo el dedo pequeñito del director general en la organización y yo decía, ¿quién me mueve de aquí? Pensaba yo que era lo más seguro y se convirtió en lo más inseguro. Y luego yo me río de esta situación porque yo comentaba de repente en mis adentros, ya estoy harto de estar aquí. Y yo creo que Dios iba pasando por ahí y dijo, ¿quién comentó eso? Fernando. Y de un día para otro me hablaron y me dijeron, oye, te están esperando en recursos humanos. Ese día se acabó. Y entonces no hubo la oportunidad de planear, no hubo la oportunidad de hacer absolutamente nada, sino me echaron a la calle, cerraron las puertas, dejé hasta las llaves del coche. Llegó el día que esperabas. Llegó el día que yo esperaba, pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Puedo saber el motivo por el que te dijeron sí, gracias después de 13 años? Fíjate que al final yo no entendía muy bien por qué, pero sustituyeron a todo el equipo gerencial, redujeron la estructura, en lugar de tener ahora un director y una docena de gerentes corporativos, porque además la verdad es que nos trataban distinto a la gente en general. O sea, nosotros estábamos en una nómina diferente, con prestaciones diferentes. Y era como el logro de muchos que querían estar en esa nómina distinta. Era una nómina de ejecutivos. Yo estuve ahí un tiempo. Pero al final pienso que había que reducir tanto gasto. Yo creo que en una empresa donde éramos 600 personas, quizás una docena más el director general, recibíamos pues una cantidad importante de recurso que podía hacer con ese recurso más por todas las demás personas, ¿no? Entonces se redujo la estructura, salimos prácticamente todos de la organización y bueno, cada quien tomó su camino. Y en ese momento dije, bueno, pues yo lo estaba pidiendo, Dios me escuchó y dije, las cuentas tienen que seguirse pagando. Me acuerdo el lunes, después de que regresé a casa, literal, con la caja de cartón, mi maceta y mi fotografía y mi libro, sentí que me podía deprimir. De hecho, en la vida creo que nunca me he deprimido, pero ese día sentí como que llegó el momento. Y dije, ¿y ahora qué hago? No sé hacer otra cosa más que salir todos los días y estar haciendo lo mismo, en esa carrera de la rata que dice Robert Kiyosaki, ¿no? Donde no te alcanzas. Pero bueno, yo pensé, es la oportunidad de emprender. Hice 3 entrevistas de trabajo, en ninguna quedé, porque además nunca andaba yo buscando trabajo. Y eso fue lo que me hizo, en el método a fortiori, a emprender. Tu propio. Sí. Hace rato preguntaste allí, ¿cuántos años ya? Tú me decías 2 décadas, 18 años, ya es prácticamente la tercera parte de mi vida, por una invitación de un gran amigo estoy acá, pero confesándote que al inicio, cuando me dijeron que se trataba de bichos y ratas y chinches y otras cosas, eso no estaba muy sexy. Sí. ¿Sí? No me encantaba. Pero le puse fe y le tuve confianza a las palabras que mi amigo me dijo, y aquí estoy después de 18 años. Pero sin brincarme una etapa que fue muy complicada, el primer año del emprendimiento, porque salgo de la Ciudad de México y me vengo para acá, para Querétaro. El primer año fue muy complicado. Oye, no había esto que estamos haciendo el día de hoy. Sí. No había WhatsApp, no había redes sociales, no había publicidad pagada. Y entonces fue complicadísimo. Aunque me dijeron, te vas a tardar 1 año en llegar a punto de equilibrio, la realidad es que por ahí del mes número 10, yo ya no quería. Ya traía yo las deudas hasta acá y no lograba hacer que el negocio fuera rentable. Tú fumigabas. Sí, arranco el día 1, llego a Querétaro,
La realidad es que me trataron increíblemente bien. Casi me llevaron de la mano, mostrador por mostrador, para abrir la empresa de control de plagas. Abro un 1 de febrero del 2007. Levanto la cortina y yo esperaba que los clientes se formaran. Y no llegó nadie. Y dije, ok, entonces me va a tocar salir a tocar puertas y buscar vender. Pero además, sin una formación de vendedor. En mi estancia en la organización, siempre estuve en áreas de calidad y de servicio. Nunca pensé que esas dos áreas me fueran a dar estructura para lo que hoy hago, pero yo no sabía vender. Y entonces me frustraba, como a muchos, salir, tocar la puerta y que te dijeran no, o que te dijeran gracias, o que te dijeran ahí te llamamos. Tardé un año, ¿sí?, con el coaching que me dio mi amigo y mi socio Jorge Guzmán. Tardé un año para que el negocio fuera rentable, pero estuve a punto de decir no más. Te juro, estuve a punto de ir a tocar la puerta en alguna empresa y decirles, denme chamba, por la mitad de lo que me pagaban cuando trabajaba yo en la otra organización. Pero pasó un año y entonces empecé a ganar un poco de dinero y me empezó a bajar así el agua, ¿sí? Porque además vengo a Querétaro, venía con mi patrimonio, que era lo único que tenía. Pero eso se va como agua. Vendo la casa que tenía ya en México, pero venía yo con mis hijas pequeñitas, de 3 y de 1, Fernanda y Regina. Y sentía yo, sí, mucho miedo, pero también sentía yo mucha responsabilidad en regresarles a ellas esa casa, donde ellas pequeñitas dormían muy a gusto. Claro. Eso me daba mucha tranquilidad. Yo decía, por lo menos aquí no nos va a caer la lluvia ni nos va a dar frío. Y entonces una cantidad la puse para el proyecto de la casa y otra cantidad la puse para el negocio. Y me di a la tarea de emprender las dos cosas. Iniciar con el tema del control de plagas, empezar a tocar puertas. Me capacité 6 meses en un diplomado para poder hacer la labor, pero no me había enfrentado a la práctica. Y el primer mes, que fue febrero del 2007, vendí un servicio en 30 días. Vendí 300 pesos. No. Fue lo único que vendí. Y creo que le invertí, no sé, a lo mejor en ese momento, en el mes 1, además de los preoperativos, creo que ese día le invertí como 30,000 pesos. Y entonces le invertía yo 30, 29, 28, hasta que llegué al final del año y ya empecé a ganar el primer peso, y de ahí para adelante. Un año. Un año me tardé. A veces había que entregar volantes en los semáforos. Y lo hacías también. Y lo hacíamos también. A veces no había para pagar la nómina y sacábamos uno de los autos, le poníamos una lona y nos parábamos en una esquina. Y yo le decía a alguno de los muchachos, ya para ese entonces ya tenía yo 2 muchachos, tú corres para esta calle y tú corres para esta otra. Y necesitamos traer clientes, porque de eso depende el pago de la nómina esta semana. Y ya regresaba corriendo Pepe, y ya regresaba Juan Carlos corriendo y decía, ya conseguí uno, Inge. Se llevaban el tanque, preparaban el insecticida y llegaban con 400 o 500 pesos. Y así lo resolvíamos. Pero sí, como bien preguntaste, al inicio comencé yo. Entonces llegaba yo en la mañana, me ponía mi uniforme de la limpieza. Había mucho polvo en la oficina porque estábamos muy cerca de 5 de febrero y había obras. Y entonces había que lavar el coche, había que limpiar el patio, había que limpiar los escritorios. Mi esposa desde casa hacía llamadas para buscarme algunas citas. Y en ese momento me ponía yo la camisa blanca con el logo de FumiPlus y salía yo a tocar, a las citas, y ya regresaba. Ya, ¿qué crees? Que acabo de vender 1, 2 o 3 servicios. Y en ese momento entonces me quitaba la camisa blanca, me ponía el overol, un overol caqui que usábamos, y me iba a hacer el servicio. Y así comenzó. Pero yo tenía algo muy claro. Yo dije,
yo quiero ser un empresario del control de plagas. Yo no quiero cargar todo el tiempo la mochila. Yo quiero dirigir la organización. Sí, porque ahí sostenías 3 facetas Sí, que claro. nos has descrito. Sí, claro. Y entonces al año ya empieza de nuevo, si retrocedemos un poquito a lo Sí. que platicabas, a ese sentimiento que desde la misma empresa a la que trabajaste, ya rechazabas la rutina, Sí. la rutina. Sí, sí, claro. Y dijiste, quiero dirigir. Dije, yo quiero dirigir. Entonces, ¿qué hacía yo? Vendía yo 5 o 6 servicios por día. Me quitaba la mochila y se la pasaba a Pepe. Vámonos, Pepe, a chambear. Pero volvía yo a vender 5 o 6 servicios y le encargaba los servicios y la mochila a Juan Carlos. Y luego volvía yo a llenarme la capacidad de mano de obra y contrataba un tercero. Pero yo tenía muy claro, yo dije, yo no quiero estar cargando la mochila, porque si me pongo a cargar la mochila, voy a estar inmerso y no voy a hacer que esto crezca y no voy a formar una organización. Va a ser un autoempleo, y dije, eso yo tampoco lo quiero. De hecho, pensé en algún momento, yo me voy a jubilar a los 50. ¿Sí? Ya más adelante te comentaré cómo llegué al tema de los 50. Pero tenía claro que quería yo dirigir el negocio. Hoy sigo inflando el tanque, y cuando hay necesidad en casa de poner insecticida por las hormigas, sé cómo hacerlo perfectamente bien. Entonces me doy a la tarea de entrenar gente, me doy a la tarea de crear un sistema, pero también una estructura con personas. Cada vez que yo ganaba algún cliente, yo decía, este recurso se lo voy a meter a la organización. Uh-huh. Y entonces yo me inventaba mi estructura. Y entonces, si yo me ganaba a un cliente de 10,000 pesos mensuales recurrentes, yo decía, ya puedo pagar un supervisor de calidad. Uh-huh. Y entonces apalanco la organización. Mi mujer me regañaba, me decía, ¿cómo es que un cliente te contrata, vienes con el contrato, vienes con el dinero y se lo entregas a alguien más? Y yo le decía, este es mi juego. Voy a crear una estructura para que a rato el sistema funcione y yo no sea indispensable en él. Y entonces así lo hacía. Ganaba clientes y contrataba a más gente. Por eso caíste también en el sistema de franquicias. Sí. Entendiste muy bien que, y eso es lo que muchos expertos dicen, es que dejas ya de vender tu servicio, tu producto, para vender un negocio. Sí. Esto sucedió a los 10 años, el tema de las franquicias, y ahorita te voy a decir por qué. Pero me di la tarea de formar la estructura, de crear el sistema. Como me entrenaron muy bien también en la otra organización, claro, yo dije en pequeño, pero pensando en grande. Pero además con las bases del área de calidad y con el tema de servicio, porque me gusta mucho el servicio. Uh-huh. No solamente literal en lo que hago, sino de repente vamos a algún sitio uh-huh. y si hay necesidad de levantarse a servirle a la gente porque los meseros no alcanzan, yo lo hago con mucho gusto. Uh-huh. Si hay necesidad de pararse a lavar los trastes al final de la reunión, yo lo hago. Algunos amigos incluso han adoptado esa práctica y cuando terminamos la reunión se levantan, llevan los platos y les digo, ya paren, yo lo hago, yo lo lavo. Me gusta mucho servir, me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta mucho hacer que los demás se sientan bien, porque por añadidura se me regresa a mí todo lo bueno, todo lo malo que haga, ¿no? Oye, y con esto que dices, ¿en qué momento se hizo tan rígida la figura de un empresario? Pensaríamos que, o sea, todo lo que me has dicho hasta ahorita me sorprende porque das una flexibilidad enorme, ¿no? A todo este caminar, sí, hasta llegar al final a la figura de un empresario. Y preguntaba por ello, ¿no? ¿Cómo es que de pronto esa figura es tan rígida y la colocamos en ese estatus, ¿no? ¿Sabes qué? Pienso yo que al final uno tiene que ser actor. Uh-huh. Como que uno tiene diferentes caras dependiendo el lugar donde estás. Uh-huh. Un día me escuchaba uno de los técnicos, que todavía colabora conmigo desde hace más de 10 años, y me decía, oiga, Inge,
¿A quién le habla tan bonito en el teléfono? Estaba hablando con alguna de mis hijas. ¿Sí? Dice, porque acá en la organización es un gendarme y es un soldado, y cuidado que no traiga los zapatos boleados porque me metí en un problema. Y es que así es. Estando uno como el gerente de tu compañía, como el dueño de tu compañía o como el gerente general, hay que actuarle, ¿sí? Y hay que hacerse el duro, y hay que hacerse el fuerte. Y a veces no quieres que los demás se enteren de cómo la estás pasando, ¿sí? Pero es una posición en donde te tienes que ser el rudo para que, desde mi punto de vista, y quizás yo me lo invento, las cosas sucedan, las cosas funcionen. Y a mí me funcionó. Entonces era duro en la oficina, ¿sí? A veces jugando un poco, le decía yo a mis hijas algo, y levantaba la manita chiquitas y decían, señor, sí, señor, como soldado las dos, ¿no? Que ahora son 3 con la Ceci, la Fer, la Regis y la Ceci, la más chiquita. Pero volteando al ámbito de mi otro núcleo, con mamá, con mis hermanos, bueno, pues tienes otro saco, tienes otro chaleco de diferente color. Claro. ¿Sí? Pero si vas a hacer ejercicio, bueno, pues te pones la playera blanca y los tenis y tienes otra faceta. Yo jugué poco fútbol, pero yo veo que algunos personajes y algunos amigos que se meten al tema del fútbol se transforman, ¿sí? Y entonces, en cada una de las posiciones creo que hay un uniforme, hay una credencial que hace que te comportes de tal o cual manera. Y ahora entonces, ya que hablábamos de esa figura empresarial, ¿en qué momento, hablamos de este primer año, empezaron a crecer pues las responsabilidades, el avance de tu propia empresa, sí, de FumiPlus? ¿En qué momento empieza ya dentro del pensamiento de Fernando el hecho de estar convencido de que estabas avanzando hacia lo que proyectabas y tanto pedías al interior y también rechazabas de permanecer en una situación estática? ¿En qué momento empiezas ya a decir, ahora sí estoy caminando como me gustaba, ahora sí estoy también en el tenor de sentirme un empresario, pero no solamente sentirme, sino también ejecutar como empresario? Fíjate que el entrenamiento pagado durante 13 años que tuve trabajando para la organización me dio un montón de tablas, principalmente de estructura, de disciplina, y ahí aprendí en el tema de la mejora continua que lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces me inventé también mis propios indicadores en la empresa. Tenía mis indicadores de venta, tenía mis indicadores de cobranza, de productividad. Y en función de eso, siempre buscaba yo el mes siguiente poder avanzar y que mis resultados fueran mejor que los resultados de la organización y del Fernando del mes pasado. Por ahí del año número 5, mi empresa, mi microempresa, porque quizás éramos 6, 7 personas, ganaba dinero y funcionaba bien, pero en esas alguien me invita a una reunión de networking. Cuando me invitaron, me dijeron, te vamos a invitar a un desayuno, te vas a divertir, va a haber mucha gente muy interesante, te vas a poder relacionar. Y yo dije, ¿sabes qué? No, gracias, no voy. Seguramente me quieren vender algo, ¿no? O me quieren vender algún producto para el cuidado personal o un tiempo compartido. Y entonces dije yo, ¿sabes qué? No voy. Pero me insistieron y un día tuve que desempolvar un saco, me vestí como se vestían los empresarios, y entonces fui a esa reunión. Y me encontré gente maravillosa, éramos alrededor de 25 personas, y uno se dedicaba quizás a la comunicación, pero otro se dedicaba al tema dental, y otro era abogado, y empiezo a conocer gente como yo, ¿sí? Y yo decía, pero además muy profesionales. Yo era el fumigador, ¿sí? Y yo creo que yo mismo me sentía como un poquito... ¿Inferior? Inferior, quizás, a
al gremio, bueno, no al gremio, sino al grupo de personas que estaban ahí. Pero yo dije, oigan, si me aceptan, yo me quedo con ustedes. Y entonces empiezo a conocer personas diferentes, y lo tengo que decir así, de diferentes calibres, con mayor trayectoria profesional, con mejores resultados que yo, con oficinas más cómodas y más funcionales que lo que yo tenía. Y yo dije, yo quiero de eso. De hecho, tengo muchos amigos. Ahí fue cuando comencé a relacionarme más con personas aquí en Querétaro y en el país. Pero uno de ellos es un amigo que seguramente te he presentado, o si no, lo has visto en alguna reunión. Es mi contador, pero además es fiscalista, pero además un empresario súper exitoso, buen amigo, y él lo conocí en ese grupo. Y un día me llevó a sus oficinas y las vi y dije, wow, él sí es empresario. Y él me presentó al arquitecto que un día empezó con una idea de un dibujo, de un proyecto. Y le creo. Y yo dije, pues, yo quiero. Yo quiero. Y todavía me acuerdo que me dio el precio de la obra y dije, ¿sabes qué? No, yo soy fumigador y esto no lo puedo hacer. Y me dijo, ponte 2 ladrillos hoy, 2 mañana y verás. Y se dieron las cosas. Y entonces ahí comienza esa historia donde me empiezo a relacionar con personas, donde empiezo incluso también a crecer en esa estructura de networking. Se llama BNI, ¿tú la conoces? Sí. Y paso por diferentes posiciones en la estructura de BNI, ayudado y apoyado por las personas que ahí estaban, porque además te digo, hay increíbles personas ahí. Sí, hay todas las actividades. De todas las actividades, un solo giro, súper recomendable para las personas que quieren encontrar una red de apoyo, sí, oportunidades y hacer crecer tus relaciones personales, sí, pero también tus negocios. Y entonces un día me dicen, oye, Fernando, creo que puedes ser el presidente del grupo, del capítulo. Y pensé, oye, eso me encantaría, porque además era una sesión muy formal, donde todo el mundo se sentaba, todo el mundo se ponía su mejor saco y su mejor loción. Desayunaban. Desayunábamos juntos. Pero el reto ahí, para mí eran 2 retos. El primero era poder pararme ante un público y poder expresarme sin que me atorara y sin que me temblaran las piernas. Ese era el primero. Acuérdate que hay 3 miedos muy grandes en la humanidad. Y una es el miedo a las arañas, el miedo a las alturas. Y hablar en público. Y hablar en público. Por eso hay gente como tú que estudia y lo hace de maravilla. Entonces, ese era mi primer reto. Pero mi segundo reto, como presidente, estuve a punto de decir que no. Pero tenía yo muchas ganas y yo dije, oye, me toca ahora liderar a este equipo, coordinar los esfuerzos, pero hacer que el equipo funcione cuando ninguno de los que están aquí me reportan, cuando a ninguno de los que están aquí yo les pago, cuando muchos de los que están aquí tienen mejores resultados que yo. Y no tienen tu misma actividad. Además. Y hacemos cosas distintas. Pero al final todos teníamos la misma misión, ¿sí? Buscar relacionarnos entre personas para poder hacer negocios. Y pasan 6 meses, tuvimos todos juntos excelentes resultados y me dicen, oye, esto es diferente, es la primera vez que vamos a hacer esto, pero ¿no te quieres quedar otros 6 meses? Y yo, feliz, yo dije, sí, me quedo 6 meses más. Entonces, un año como presidente en BNI, logramos muy buenos resultados. ¿En capítulo de Querétaro? En uno de los capítulos de Querétaro, en Nexos. De hecho, hay un semáforo, ¿sí? Y todos los grupos están en esa matriz. Y de repente no quieres estar en los últimos lugares. Entonces, trabajamos todos para poder estar en los primeros lugares durante mucho tiempo. Y hoy es un grupo que son alrededor de 50 empresarios, solamente en ese capítulo aquí en Querétaro. Y muchos de los amigos que hoy tengo salieron de ahí, pero ellos me llevaron también a relacionarme con otras cámaras, con otros grupos. Y entonces de repente llegamos a algún sitio y me dicen mis hijas, a ver, papá, ¿ahora quién vas a conocer? Y ya me encuentro a Mario, ya lo saludo, ya le doy un abrazo. Y eso es fascinante. Eso es fascinante. Me gusta mucho que hoy con todo el tema de la inteligencia artificial sigue imperando la inteligencia relacional o emocional. Y entre personas es
Claro. Es más bonito que solamente entre máquinas o computadoras virtuales y cosas así, ¿no? Pero bueno, llegamos al año 10, le digo a BNI, ¿saben qué? Yo ya me voy, ya no era el presidente, me quitan el foco, y dije, creo que ya logré lo que yo quería lograr, poderme relacionar con personas, poder dar resultados y poderme parar en un público para poder expresarme de mejor manera. Y con ello afianzar. Y con ello dije, Plus. vámonos ahora sí con las franquicias. Creo que tenía yo 3 oficinas y la mía. Y llego, y entonces me salgo y como rinoceronte le pongo enfoque en la presa y empiezo a hacer que el negocio de las franquicias... Bueno, se te fue como mantequilla. Como cuchillo en mantequilla. Claro. Pero una cosa llevaba a la otra. A veces pienso que es magia, ¿sí? Que es mágico lo que sucede, pero sé también que, bueno, pues le has trabajado antes, has encontrado las personas que te han guiado en el camino, y además el tiempo hace que te vuelvas, pues con mayor precisión y con mayor exactitud, lo que haces te funciona de mejor manera, y entonces la gente observa y dice, oye, yo también quiero de eso. Aquí hay sabiduría. En el año número 10 le empezamos a meter al tema de las franquicias más duro, y el día de hoy somos alrededor de 30 oficinas. 30 franquicias. 30 franquicias. Algunos dueños de franquicia ya repitieron, ¿sí? Tengo como 5 o 6 ejemplos en donde ellos vieron que lo que tenían en sus manos era bueno, y entonces dijeron, oye, de una vez, yo de Puebla, Javier dice, yo quiero Tlaxcala. Pero Jorge dice, ¿sabes qué? Yo estoy en Irapuato, yo quiero León. Pero mi amigo Eduardo dice, yo estoy en Monterrey y de una vez échame Coahuila. Y entonces eso ha hecho que la red vaya creciendo. Pero incluso ahora mis mejores vendedores son los dueños de las franquicias. A través de su vivencia y sus resultados dicen, le pueden decir a alguien, oye, métete, esto está buenísimo. ¿Sí? La siguiente semana, a partir del día 23, arranco con la capacitación inicial, 15 días, con Javier para Morelos, ¿sí? Pero ya tengo también en pláticas, y ya están revisando contrato, para Nogales, Sonora, ¿sí? Pero ya tengo también pagado Cancún. Entonces, todo esto viene caminando sin detenerse, gracias a Dios. Y en mi visión, yo escribí que en el 2026 tendría yo que terminar con 36 sucursales. Van a ser más, porque hay algunos lugares como Guanajuato, que estamos en 4 o 5 puntos, ¿no? Estamos en Celaya, estamos en Irapuato, en San Luis de la Paz, en Dolores Hidalgo, en fin. Entonces, en algunos lugares va a haber más oficinas FumiPlus, pero inicialmente en el 26 tengo ese objetivo. ¿Y por qué te pusiste ese número? Porque también, y ahora vamos a abordar el tema que facultó esta invitación, sí, que veo reflejado en ti a ese empresario disruptivo, pero a ese empresario que viene a redefinir lo que nosotros percibimos en esa figura en este caso, de varón de negocios, ¿no? ¿Por qué te lo pusiste como meta, estas 36? Porque a partir de ahí tú ya vas a caminar también en otro sentido, en un sentido paralelo, te vas a dedicar a lo que hoy te decía yo, pues ya estás afinando con diversas acciones como ser humano. ¿Por qué te lo pusiste? Ok, inicialmente el número está pensado solamente por cubrir lo que era el Distrito Federal y las 31 lugares o 31 estados a nivel nacional. Hoy van a ser más, yo creo que van a ser alrededor de 42, 44 ubicaciones. Pero está pensado como un rompecabezas o como un Lego que primero tengo que completar, y es México.
para comenzar con miras en otros mercados, en el mercado del norte, en los Estados Unidos, pero también en el sur. Centroamérica. ¿Sí? Estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Panamá, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Costa Rica. El otro día me hablaron de Perú y me decían, oye, ¿y podemos hacer algo? Y yo, sí, seguro que sí. La realidad es que no le he puesto atención y no le he dedicado recurso a prospectar fuera, porque estoy muy enfocado. Primero lo primero, en los hábitos de Stephen Covey, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Ajá. Primero lo primero. Y ya que tengamos eso completado, entonces ahora sí, tengo también en la visión colocado que vamos a empezar a incursionar en mercados extranjeros. Y también en la visión en 20 años tengo claro que debemos de ser íconos, ¿sí? Nuestra marca tiene que ser ícono en el tema de control de plagas. Cuando digan, oye, búscate un fumigador, la gente tiene que pensar en FumiPlus. Y quizás no será FumiPlus, será alguna otra organización, será mi competencia, pero dirán ellos, mira, como los de FumiPlus. ¿Sí? Entonces, toda esa visión está escrita, está documentada. Y alguien me dijo, oye, jefe, ¿y si te mueres y no lo alcanzas a ver? Y les digo, primero, ya lo vi. ¿Sí? Yo ya lo visualicé, yo ya sé cómo va a estar. Y segundo, no estando yo dentro del sistema, estando desde fuera, no va a haber necesidad que yo esté. ¿Sí? El impulso que ya tenemos el día de hoy y las labores que se están haciendo el día de hoy están enfocados a eso. ¿Sí? Puedo no estar dentro de la ecuación y sé que todo va a funcionar porque pues ya agarró cadencia, dicen los que hacen caminata o bicicleta. Y yo digo, ya agarró ritmo, está agarrando vuelo. Y ritmo y condición, ¿no? Ritmo y condición, porque cada mes las franquicias van creciendo. En general está yendo bien, algunas muy bien. Por ahí hay sus excepciones, que bueno, estamos trabajando para que también tengan sus mejores resultados. Pero también en ese sentido, yo seguía insistiendo. Yo no quiero estar todo el tiempo en la organización. No quiero llegar a los 65 años y decir, ahora sí, me voy a jubilar. Vuelve el Fernando de inicio, ¿no? El que ya lo había planteado. Ajá. Y yo dije un día, a los 50 yo me voy a retirar. Entonces celebramos, creo que fuiste a la fiesta de los 50 y yo dije, me voy a hacer una fiesta grande, una fiesta muy bonita, donde comamos rico, donde cantemos, donde bailemos. Y de aquí para adelante va a haber una historia diferente. Todo esto sucede también, fíjate cómo tiene un porqué. Llegan los 50, llega el tiempo en que yo dije, me debo de retirar y salir de la organización, pero ya con personas que están en cada una de las posiciones en la compañía, ya con las franquicias también caminando con todo ese proyecto. ¿Te gustaría que fueran tus hijas, inclusive? Fíjate que sí. Una de ellas, la más grande, Fer, dice, papá, yo voy a estudiar administración y dirección de empresas, porque yo te quiero sustituir. Y dije, qué bien, no hubo necesidad. Ya ves que normalmente los hijos no quieren el negocio de papá. Sí, sí. Y yo dije, oye, qué bien. Y también pensé, dije, qué inteligente niña, porque dice, oye, aquí la maquinita ya está funcionando. Solo que le dije, pero vas a tener que ganarte tu lugar. ¿Sí? Vas a tener que comenzar a aprender y subirte a la ruta con los muchachos y poco a poco irte ganando tu lugar para que en cierto momento seas quien dirija la organización. Entonces, ella inicialmente levantó la mano y dijo, yo. Sé que va a pasar un proceso. Esta chiquilla se va a Madrid un año a estudiar. Pienso que va a regresar incluso con una mentalidad diferente, más madura, claro, con una visión global. Y luego quiero que se meta a una organización, que le pegue 2, 3 años, 5 años en alguna empresa donde pueda entrenarse, en una empresa grande, de gran reconocimiento, de gran marca. Y luego, ahora sí, vente chamaca.
aquí está el lugar. Tienes ese calendario más que definido. Lo tengo dibujado, pero a ver, sí. Te quiero preguntar, Sí. está, y lo entiendo, muy definido, pero, Sí. y así ha sido Fernando. Fíjate lo que voy a hacer. Ujú. Voy a hacer magia. Ajá. Y voy a aprovechar para sacar mi bote con agua, porque hablo y entonces se me acaba la saliva. Pero además tiene un rinoceronte. Me lo dio un buen amigo, David García, y es del rinoceronte, para que no se me olvide que debo de estar enfocado. Y siempre a la carga. El rinoceronte siempre está enfocado y siempre a la carga. Porque parecería que siempre está nada más a la expectativa, ¿no? A la carga. A la carga. Se levanta y a la carga. El libro del rinoceronte de Alexander Scott también siento que me marcó. Y él habla de que todos somos como animales, ¿sí? Yo soy como un rinoceronte. Y dice que otros son como vacas, en donde se la pasan todo el día pastando, excretando, echándose unos pums, y luego contaminando, pero además te comes esos animales, sí, en una hamburguesa, en un buen corte, sí, y el rinoceronte, ¿no? Se ha vuelto valiosísimo por el cuerno. Oye, pero a ver, entonces todo funciona como reloj suizo en la vida. Pero a ver, algo que también hay que aceptarlo, no estaba en el script. Tú lo tocabas hace unos momentos, inteligencia artificial, el avance tecnológico. Todo lo que hoy, yo creo que por todo y la experiencia que has acumulado, no cruzaba, ¿no? Sí, claro. Y eso no va a tardar el calendario, eso no va a hacer que de pronto digas, pues cambian las cosas en este sentido. ¿Cómo lo estás abordando? Y después de eso sí me gustaría ya llegar al punto de ese Fernando, ya con tantos plazos puestos, lleguemos por favor a eso que me tiene tan intrigado. A después de los 50, ¿verdad? Ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir, ¿no? Okay. Que es donde estás facultando pues tanto que hacer, sí, que uno no pensaría en un empresario. Ok. Rápidamente, siento que la tecnología inicialmente no es mi fuerte. Uh-huh. Y yo de repente agarro el teléfono y le digo a alguna de mis hijas, a ver, pícale, arréglale, muévele. Uh-huh. Pero sé que la tecnología es importante. Uh-huh. Y entonces en nuestra compañía tenemos sistemas. Tenemos un sistema, un ERP, completito para toda la operación, desde que llama al cliente, la programación, los calendarios, los inventarios, la facturación, la cobranza, completo. Y no mucha gente, por lo menos en mi gremio, tiene un sistema así. Es un sistema que incluso lo desarrollaron colombianos y gente de España. Uh-huh. Lo pago en euros, pago la renta en euros. Uh-huh. Y le apuesto a que ese sistema funciona perfectamente y por eso le meto una renta mensual. Pero también los muchachos traen su GPS en su automóvil. Uh-huh. Y entonces eso nos hace también ser más eficientes. Estamos utilizando ya inteligencia artificial en la oficina de Querétaro para la atención de los clientes, para la programación de los servicios, para la confirmación de los mismos, incluso para el tema de las encuestas. Con inteligencia artificial súper bonita, porque ya no es el chat robot en donde le picas 1, le picas 2, le picas 3. La inteligencia artificial se ha vuelto súper sensible. Y no te darías cuenta, ya te tocará, un día que llames para pedir servicio, ya te tocará que te va a contestar Lucy y no vas a saber que no es una persona, porque va a hablar perfectamente bien contigo, muy educada y además trabaja todos los días y siempre está disponible Lucy para atender 1 o 10 llamados al mismo tiempo. Entonces es fascinante el uso de la tecnología, lo estamos haciendo. ¿No ha sido una de las etapas que más trabajo te ha costado ya por tanto camino recorrido, ya porque ya quieres que venga esa etapa? La realidad es que sí, pero yo sé que es necesaria y yo sé que funciona bien y casi siempre me estoy entrenando en diferentes cosas y veo algo que me vuela la cabeza y yo digo, esto lo quiero.
¿sí? Hoy tenemos, por ejemplo, un sistema de certificado en ISO 9000 en la compañía, pero también estamos por conseguir una plataforma digital para que todo el mundo lo pueda consultar y lo podamos manejar y administrar de una manera más sencilla y más profesional. Entonces, sí, como que no me súper encanta la tecnología, pero la estamos utilizando a favor de lo que hacemos y la realidad es que la inteligencia artificial es mágica. Sí, pero sí. Dicen algunos que será el último descubrimiento. Pero sin perder el tema de la esencia como persona. Es que ahí va. Apenas hacías una pregunta en tu red social, sí, donde dijiste, ¿qué será mejor? ¿Primero amigos y luego socios o viceversa? ¿Qué dice un empresario en esta redefinición que veremos y que me llamó mucho la atención tu pregunta? Y luego también estableciste en esta red social, en tu red social, que quién jalaba, refiriéndote a un evento que yo no lo concebía, sobre todo en este sector empresarial. Es prácticamente ir como a un mundial de mentes, ¿no? Sí. Dime si estoy bien. Sí. Y también preguntabas esto, ¿quién jala? ¿No? Casi nadie jala, pero ahorita voy para esa parte. Okay. Primeramente, fíjate que me he encontrado con mis socios de las franquicias y nos hemos vuelto más amigos. Apenas lo que publiqué es porque andábamos en el 6 de junio, que fue el Día Mundial del Controlador de Plagas. ¿El 6 de julio? El 6 de junio. Y entonces alguien dijo, oigan, va a haber un entrenamiento en Puebla. Y uno propuso, oye, ¿por qué no vamos? Y yo siempre estoy a favor de todos esos procesos de integración y de conocimiento. Y entonces dije, órale, vámonos. Nos pusimos a organizar y nos fuimos 6 personas, 6 de las franquicias, a Puebla. Nos hospedamos en Valquirico, cenamos delicioso, nos tomamos unas fotos muy bonitas, fuimos a la capacitación. Pero lo más interesante es que estuvimos juntos alrededor de más de 10 horas manejando y conociéndonos más. Porque además estamos a distancia. Estaba el de Colima, pero estaba también el de Aguascalientes, estaba uno de Guanajuato, venía... ¿quién más? San Luis Potosí, si no mal recuerdo. Y entonces, y nos fuimos a ver con el de Puebla. A distancia, pues te saludas, te escribes, ves sus informes, nos vemos en la capacitación virtual, pero en vivo está más rico, porque tuvimos, te digo, más de 10 horas de estar platicando no solamente de bichos y de temas empresariales, sino también de cómo les va con la familia, cómo le va con los hijos, situaciones que hemos tenido de modo personal también con los hijos y agarrando experiencia, porque hay gente que tiene pequeñitos de 3 años, de 4 años, y uno que tiene ya de 22, 23, pues ya le tiene un poquito más de experiencia a todo eso, ¿no? Claro. Pero decía 6 es el día del fumigado. 6 de junio, Día Mundial del Controlador de Plagas. Y tú sabías, fíjate, qué curioso, ¿no? Y en ese mismo lapso, casi muy cercano, el 11 de junio se instaura el Día Mundial de la Franquicia. Sí, claro. Sí. ¿No? O sea, casi hasta doblete, ¿no? Estuve a punto de estar allá para recibir el reconocimiento de hecho en México. Al final no se movió la fecha y todo, y elegí no estar allá, pero sí, fíjate cómo en el mismo... El calendario, ese calendario que siempre corre a tu favor, ¿no? Camina. Sí. Oye, pero además tu cumpleaños. Ah, bueno. Entonces ya hay un montón de cosas juntitas que celebrar. Sí. ¿Te parece? Me regreso al tema de los 50 años y sucede algo en mi vida. Algo que hizo que tomara la decisión ya de salir de la ecuación. Y es que un día, cuando pasa el tema del COVID, me duele la garganta, paso con el médico y me checa, por protocolo me checa la presión. Y se me queda viendo y me dice, oye, traes 180 de presión. 180, 140. Y me dijo, ¿sabes que eres hipertenso? Y dije, no. De hecho, no lo soy. Me dijo, pues sí lo eres.
vete a hacer estudios, vas a ver al especialista, y me confirman que era hipertenso. Ese día salí de la consulta triste, salí frustrado, porque además toda la vida me he cuidado, ¿sí? No tomo alcohol, no fumo, hago ejercicio. Incluso me dijo el médico, no hagas ejercicio porque en una de esas o te da un microderrame cerebral o se te detiene el corazón. Para. Y después pensé, oye, qué alegría, qué agradecido con Dios que me puso en ese momento al médico que me checara la presión. Si no me checa la presión, a lo mejor no estaríamos contando en este momento. Y pensé, me dijo, te vas a tomar una pastilla en la noche y una pastilla en la mañana, durante toda la vida hasta el último de tus días. Y pensé, el día que no me la tome me voy a morir. ¿Sí? Pero dije, yo no quiero esto para mí porque tengo grandes proyectos, tengo un chorro de tareas que hacer. Y además dije, ¿de qué sirve que me retire a los 50 si es para tomar medicamentos y al rato enfermarme de otra cosa? Y entonces me doy a la tarea de buscar cómo mejorar mi salud. Y yo creo que el teléfono te escucha, ¿sí? O te ve, y en ese momento te manda la información. Así funciona el algoritmo. Claro. Y entonces me meto a un programa que se llama Programa Chao a la Hipertensión. Y dice Chao porque es de colombianos. Me pago mi curso online y me dicen la hipertensión se cura. Y yo dije, yo me meto ahí. Y empiezo a hacer cosas con el tema de salud y adivina qué. Ya no tomo pastilla de la presión. Ya tiene como un año que no la tomo. Pero me dijeron, hay que cambiar hábitos alimenticios. Y dije, con razón. Hay que hacer ejercicio. Hay que respirar. Hay que dormir bien. ¿Sí? Hay que bajarle al estrés. Hay que hacer ayuno intermitente. Entonces me empiezo a meter en esa onda y otra vez te sigue el algoritmo. Y hoy participo con una comunidad, se llaman los Outliers, con Leo, con Nubia, y van en contra de todo del sistema tradicional médico, en donde tomas medicina para pagar un poquito el síntoma, ¿sí? Pero no cambias hábitos y entonces te haces esclavo, ¿sí? De la industria farmacéutica, de los médicos, y lo único que estás haciendo con tu cuerpo es ir avanzando y ir dañándolo más. Entonces, por eso el tema de salud. Hace rato me preguntabas cuando arrancamos, cuando veníamos caminando, y me decías, ¿cuál es el ritual? Y el ritual es, abro mis ojos, doy gracias a Dios por la vida, por todos los que están alrededor mío. Incluso, sonará tonto, pero a veces digo, oye, gracias al que diseñó este teléfono, gracias al que hizo el colchón, porque en este colchón descanso a todo dar, ¿no? Pero bueno, me levanto, hago respiración, me pongo un episodio en YouTube de una respiración y hago alrededor de 15 minutos de respiración que nunca hacía, en 50 años nunca lo hice. Y hoy lo hago y me llena de energía. Entonces hay gente que me dice, oye, ¿cómo es que nunca te veo cansado? Porque hago mi respiración. Ya que termino de mi respiración consciente, ¿sí? En ese momento empiezo a hacer algunos movimientos que lo mismo, estando vagando por ahí por el Facebook, ejercicios, ¿sí? Recomendados por la cultura oriental, y empiezo a mover mi cuerpo, y entonces mi cuerpo de 55 años no se siente oxidado, no se siente lastimado. Y para fortalecer el sistema inmune, nos invitan a meternos al hielo. Que es ahí donde lo... Sí, existen 3 estresores importantes del sistema inmunológico en las personas. Y es el calor. Si te gusta el sauna, hazlo por favor. El ejercicio, que a la mayoría de las personas no nos gusta porque además duele, ¿sí? Y el frío. Y entonces era un reto. Oye, ¿te quieres meter a una tina con hielos? Pero además yo decía, híjole, mi condición que tenía era de hipertensión. Se me vaya a incrementar la presión y en la tina me quedo. Pero tiene también que ver con un reto y con la mente. Y entonces, antes de eso, hacemos yoga,
que yo la hago toda mal porque no tengo la flexibilidad, pero le intento. Y luego respiración, eso ya lo hago mejor. Y luego nos metemos a la tina, directo, casi a punto de congelación, 2 grados centígrados, 2 minutos. Pero te dicen, te dan la preparación antes y todo es mental y en esos 2 y minutos, respiración. ¿Qué pensaste? ¿Qué figuró? Ya en esa frialdad. Es la segunda vez que me meto a la tina. Ajá. La primera vez no me iba a meter porque me daba miedo con el tema de la hipertensión. Pero entra una de mis hijas que yo vi que temblaba. Y yo dije, oye, si ella lo hizo, yo lo debo de hacer también. Y entonces yo dije, mi presión está bien, no tengo problema, me voy a concentrar en mi respiración. Cuando te concentras en la respiración, te olvidas de todo lo demás. Pero piensas, el hielo me va a quemar. No, o sea, ¿cómo voy a meter el pie sin querer brincar y salirme de ahí? Y entonces me pasé 2 minutos relajado, concentrado en la respiración y no sientes el frío. De hecho, puedes estar mucho más tiempo. Hay gente que está 5, 6, 7 minutos. Ante la mayoría de las personas es de locos. Oye, Fernando, y de la relajación que narras, que describes, es que ahí insisto otra vez, ¿no? En esta figura que observo en ti, el escándalo, y si me permites llamarlo así, de una banda de rock. Sí, totalmente. Dicen mis hijas, cuando dijiste que ibas con tu banda de rock, todos dijimos, ay, mi papá ya ves que se le ocurren cosas, está medio loquito, como meterse en la tina de hielos. Oye, después de los 50, la verdad es que no me da vergüenza hacer nada. ¿Sí? Y entonces, una amiga, que no era mi amiga, lanza una convocatoria en la comunidad donde vivimos. Oigan, quiero armar una banda de chavorrucos. Y yo dije, sí aplico. Quiero armar una banda de rock de los 70s, 80s, en español y en inglés. Y creo que el primero y le escribí así, jalo, para que ya hablemos en términos chavorrucos, jalo. Y me dice, ¿tocas algún instrumento? No toco nada. Y entonces dije, pero canto y canto de karaoke y la gente dice que lo hago bien. Listo. Le dije, ¿quieres audicionarme? No, dijo, tú dices que sabes y órale, vente. Y en esas se empieza a sumar los demás vecinos. Y se arma la primera reunión de la banda. Y resulta que esta amiga, Liz, es esposa de alguien que nos capacita en la Universidad FUMIPLUS. Al ratito hablamos de eso. Y empieza la aventura. Y me dicen, pues, apréndete estas canciones. El primer reto es aprenderte las canciones, porque de repente siento que soy muy poco concentrado. ¿Sí? De repente ya me quiero levantar y ya no puedo estar en el Zoom. Y me cuesta mucho trabajo aprenderme las canciones. Y de repente digo, a Chihuahua, no sé cómo sucedió, pero ya me la sé. Y empezamos a ensayar, empieza a crecer el repertorio de canciones y yo les digo, oigan, qué chiste estar ensayando aquí, si nos la pasamos a gustísimo, pero vamos haciendo algunas fiestas, ¿no? Y entonces nos damos a la tarea de meter 100, 120 personas en un lugar, los invitamos y ahí empieza la aventura y la gente empieza a aplaudir y yo digo, oiga, esto gusta. Siento yo que a través de la música y cantando, la gente recibe una terapia increíble de bienestar, de dopamina. Sí. ¿Sí? Que a veces, y con mucho respeto con los psicólogos, con los terapeutas, a veces no sales con muchas reuniones, con muchas terapias, ¿no? Y te liberas. La mayoría de las personas, fíjate, hace rato hablé de los 3 miedos, y ahorita te digo que la mayoría de las personas en el mundo, y tú no me vas a dejar mentir, quieren cantar. Algunos lo hacen bien, pero les da miedo. Algunos lo hacen bien, pero no se atreven. Algunos lo hacemos muy mal y nos atrevemos, aunque hay gente que dice, canto horrible, pero canto con el corazón. Y entonces yo desde niño me acuerdo que cantaba las de Pedrito Fernández y siempre que había oportunidad con el mariachi, y con miedo y tembloroso, yo decía, yo. Y hoy me he prometido que cada vez que tengo un micrófono enfrente, ya sea mariachi, sea conjunto norteño o banda de rock, yo le entro.
yo me aviento el palomazo. Y ahora, de repente me invitan a alguna otra banda. Oye, Fer, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tributo a los hombres G. ¿Jalas? Y yo jalo. Y voy y canto con ellos. Uh-huh. Hace unos días hicieron una fiesta en una iglesia aquí en Querétaro y me invitaron. Y ahí voy. Y me dicen, es una donación. Yo pagaría por cantar, les digo. Y ya, cantamos. Estuvo súper bonita la fiesta. El sacerdote se subió a cantar. Se la pasó muy bien. La gente se la pasó muy a gusto. Y al final llegó el sacerdote y dijo, miren, este dinero lo puso la gente, un sobre. Y dijimos, oye, pero no, dijo, la gente lo aportó, es suyo. Nos pagaron 5,000 pesos por el evento. Mira. Entonces nos tocaron 715 pesos por integrante. Y yo dije, mira, ahora hasta monetizo. ¿Sí? Casi tengo mis 715 pesos ahí guardados. Entonces lo hago porque me gusta, lo hago porque sé que a la gente le encanta, lo hago como una terapia, pero además me libera. Y es otro reto, es un reto. Y de ese reto de colectivo, de actuar frente a público, me llama la atención el punto también que te expuse, y quizás sea como uno de los finales, de recorrer en solitario el mundo. Ok. Fíjate que sí. También la gente que me conoce dice, estás loco. O sea, solamente a ti se te ocurre irte solo a Europa. Y sí. Me fui porque era para mí un reto. Me dio miedo. Te descubriste, terminaste por descubrir y descubriste también el mundo. ¿Sabes qué me preocupaba, sinceramente? La oficina no me preocupaba porque hay gente que está haciendo la labor todos los días. Me preocupaba que era la primera vez que viajaba solo. Me preocupaba que no estaba cerca de mi familia, de mis hijas. Me preocupaba que fuera a pasar algo y yo estuviera dormido mientras ellas estaban haciendo labor caminando. Estábamos 7 horas de diferencia. Entonces estaba yo muy a gusto en las mañanas. Pero cuando llegaba mi hora de dormir, me daba temor. Al final, sí, fue una experiencia buena porque me gusta estar con personas y no lo estuve, ¿sí? Pero yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, vamos a conocer algunos lugares. Estuve en España, diferentes provincias de España. Me la pasé increíble, fueron casi 17 días. Y debo de decirlo, la verdad es que mi viaje duraba 33 días. Y dije, ya no. ¿Y no fue ni siquiera en hoteles Gran Turismo? No. Fíjate que me llevé mi mochila, me compré una mochila. Yo dije, me voy a ir de mochilero. Entonces me pongo mi mochila y yo dije, Airbnb. A donde... Es más, no tenía ni siquiera planeado a dónde. Yo dije, llego a Madrid y de ahí me muevo a donde yo quiera. ¿Por qué lo hice? Porque tengo la salud para poder hacerlo, porque sé que puedo caminar, porque tengo el recurso para poder hacerlo y no ir limitado, ¿sí? Comer lo que yo quisiera, beber lo que yo quisiera, ir al lugar que yo quisiera, y además solo. ¿Sí? Nunca lo había hecho para mí. Siempre he hecho un montón de cosas para los demás. Para llevar a mis hermanas, para llevar a mi mamá, para llevar a mi esposa, a mis hijas, a mis amigos. Y esta vez dije, es para mí. Y entonces fueron 17 días de experiencia solo, en otro lugar. Al final ya me pesaba la maleta. Cada vez donde iba pasando compraba un pequeño souvenir. Y bueno, pues hubo nieve, hubo flamenco, hubo vistas maravillosas, trenes de alta velocidad. En las noches, y acá en Tenedos de repente decía yo, ¿y si no amanezco? ¿Y si me muero? ¿Y si? Y aquí estamos. Oye, y te iba a decir yo, y falta algo por hacer, pero sí me confesaste que lo que quieres es llegar a ese centenario bien vivido. Sí. Con este grupo de salud, sí. Este grupo de salud promueve la longevidad, ¿sí? Y entonces yo he declarado abiertamente 100 años. Apenas llevo 5 de la segunda vuelta. El odómetro, cuando llegó a los 50, lo puse en 0, llevo 5.
Y hoy te quiero decir, ayer estuve haciendo TRX, hago 2 veces a la semana TRX, con un grupo de compañeros del Casablanca, Juriquilla, y 4 días a la semana a meterle pesas para fortalecer el músculo, para el sistema óseo. Y entonces quiero vivir estos siguientes 45 años derechito, pero además poder comer lo que yo quiera, viajar a donde yo decida, cantar. Quiero cantar en algunos escenarios grandes, y para mí grandes es estar aquí en el centro de Querétaro, en la Plaza Fundadores, con un templete gigantesco, con la banda y tener esa... y echando gritos. Oye, y si eso buscas para Fernando, imagínate cuántos años no buscarás. Y con esto quiero terminar para FumiPlus, cuando ya está la universidad. Sí, señor. Vamos a terminar con eso, ¿te parece? Sí, vamos como cerrando. Vamos cerrando. Me gusta mucho la capacitación, siempre me ha gustado, y entonces el día de hoy te dije que se quedó mi gente de Querétaro y con las franquicias conectados, con un tema de conciencia humana, con un tema de desarrollo personal y de transformación. Pienso que si somos mejores seres humanos podemos ser mejores personas, y esas mejores personas pueden servir mejor a la comunidad. Está abierta al público en general. Si hay gente que dice, otra vez estás loco, ¿cómo te traes a los de la competencia y los metes aquí? No pasa absolutamente nada, se trata de compartir. Pero además, en este modo, en cómo estoy haciendo las cosas, también trato de inspirar y decirles, señores de las franquicias, su reto es salirse igual que yo, máximo a los 50, algunos ya van un poquito más atrasados, pero salirse y disfrutar de la vida, ¿sí? Que construyas un negocio que no necesite de ti, que construyas ingresos recurrentes, pero además que siempre estés en modo alumno, ¿sí? O en modo maestro a través de la Universidad FumiPlus, y es una manera incluso de no morir. Quizás va a quedar grabado aquí y a lo mejor, ¡chin!, se murió Fernando porque pasó X cosa. Pero a lo mejor a través de lo que estamos haciendo y a través de esa Universidad FumiPlus, la gente me va a recordar. Es posible. Y yo culmino esta charla diciendo que la redefinición está en eso, ¿no? En un empresario que hoy necesita el país sano, saludable, y un empresario que precisamente frente a todo lo que hoy nos cae como balde de agua fría, sepamos también resistir. Sí, señor. ¿No? Entonces, pues muy agradecido. No, hombre, ¿Algo con lo que quieras concluir? ¿Alguna? Sí. No, solamente darte las gracias. Siempre te he dicho, me gusta mucho cómo hablas, estás preparado para hacerlo, y cómo negarme a estar aquí contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, en verdad. Ojalá que podamos, a través de estos mensajes, poder comunicar e inspirar a personas para que vivan más, para que sean más personas, logrando, por supuesto, hacer que sus negocios funcionen como debe de ser, pero en el mayor equilibrio y en el mayor balance posible. Es que además, para terminar esta charla, creo que podríamos responder cuando siempre te preguntan, es que las franquicias es solamente para unos cuantos. No, yo creo que las franquicias, atendiendo el tenor de tu modelo de negocio, como muchos tantos, más de 1,500 franquicias se calcula en México, pues es precisamente también para quien las trabaja, sí, señor, para quien se pone todo este calendario de accionar, y al final, pues hombre, disfrutar también. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Muchas gracias. ¿Para qué? Gracias, Mario. Estoy a tus órdenes siempre. Gracias. Gracias.